Hola chicos, buen día. Vamos a ver hoy la derivada de otro tipo de funciones trascendentes. Trabajaremos hoy con funciones trascendentes de tipo logarítmicas y de tipo exponenciales y terminaremos posteriormente con las trigonométricas inversas. ¿Sale? Primero vamos a explicar nuestras fórmulas de derivación para funciones de este tipo logarítmicas y exponenciales. Seguramente son el tipo de funciones que menos familiares les parecen, pero pues tienen muchas aplicaciones en el campo de las matemáticas y sobre todo pues yo creo que más las exponenciales tienen mucha relevancia ahorita en nuestros tiempos con esto de las enfermedades virales que se transmiten, creo que lo hemos escuchado todos, de manera exponencial, es decir, que su crecimiento puede llegar a ser muy rápido en cierto momento. Bueno, expliquemos rápidamente. Las funciones logarítmicas y exponenciales son como tal funciones inversas, es decir, las funciones inversas a los logaritmos son las exponenciales y las inversas a las exponenciales son las logarítmicas. Luego entonces vamos a ver, les voy a mostrar nada más cómo se leen y el significado de estas y para qué se usan. Ojalá tengamos la fortuna el siguiente semestre de poder estar trabajando juntos otra vez y hacer un poquito más de énfasis e hincapié en este tipo de funciones que, insisto, son muy interesantes en las matemáticas y en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo las vamos a leer? Estas se lee derivada respecto de x de este es una L y este es una N, se lee logaritmo natural de v, que ya sabemos que v es una función. Entonces, esto se lee derivada respecto de x del logaritmo natural de una función. Y eso será 1 sobre la función derivada de la función. Acuérdate, todas las trascendentes tienen que llevar un argumento y entonces el argumento es la función en el logaritmo, ¿sale? Esta es más general que esta. Este es un logaritmo muy en particular, que es el logaritmo natural o neperiano se le llama, y esta es más en general. ¿Esta cómo se lee? Derivada respecto de x del logaritmo base b de una función. Este b puede ser cualquier número, ¿sale? Por ejemplo, aquí en este ejercicio la base es 4. Va a haber ejercicios donde no tengas ese número. ¿Qué significa cuando no tengas ese número? ¿Que no hay base? No, sí hay base, pero la base es 10, como nuestro sistema de numeración. Pero esa base es la única que no se pone. Entonces, cuando yo vea que aquí no hay un número, es porque la base es 10. En todo caso, y cuando la base no es 10, nos va a decir qué tipo de base estamos manejando, ¿sale? Entonces, esta se utiliza única y exclusivamente para logaritmos de tipo natural y estas para logaritmos de cualquier otro tipo de base. ¿Qué es un logaritmo base, un logaritmo natural? Es un logaritmo como de estos, cuya base es el número e. Esta e que tú ves aquí, esa, es un número en matemáticas muy famoso, se llama el número exponencial y es un número irracional como pi. O sea, por ejemplo, tú ves este símbolo pi y tú ya sabes que tiene un valor numérico, ¿no? Aproximadamente 3.14159, bla, bla, bla. Ah, pues este también es un número irracional, se llama exponencial y su valor es de 2.71, etcétera, etcétera. Lo puedes encontrar en tu calculadora, ¿sale? Entonces, el logaritmo natural es un logaritmo como estos, solo que su base en lugar de ser 4 es e, y a este se le llama logaritmo del tipo natural. Luego entonces, pues son inversas la función logaritmo natural con la función exponencial, ¿sale? Muy bien, entonces así son las de logaritmo. Vámonos a las exponenciales, tenemos 3. Ya dijimos, la inversa del logaritmo natural es la exponencial. Esto se lee la derivada y se lee así, tal cual, respecto de x de e a la v. No se te olvide, este e es un número irracional y se llama número exponencial, ¿sale? Entonces, la derivada de e a una función es otra vez e elevado a esa función por la derivada de la función. Y ahora si tú te fijas,
Esta se parece a esta, solo que en lugar de E es una A. Y si tú recuerdas qué significan las A en este formulario, cualquier constante. Entonces, esta fórmula sirve para cualquier número elevado a una función. Es decir, tú puedes tener aquí 2 a la x, que no es lo mismo que x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso la variable funciona como base y el exponente es una constante. Este es al revés. Esta fórmula es para cuando la base es una constante y el exponente es una función. Para que sea función, no se te olvide, tiene que llevar variable. Entonces, esta fórmula se refiere a este tipo. Aquí como base puede haber cualquier número, ¿sale? Y en el exponente tiene que haber una variable, una función, ¿sale? Entonces, insisto, este de logaritmo servía para cualquier tipo de base y esta sería su inversa, donde la base también puede ser cualquier número, ¿correcto? Muy bien, y entonces esta fórmula es exclusiva solo para el número exponencial y este para cualquier otro número constante, ¿sale? Cuya base sea un número constante. Y entonces la derivada de una constante elevada a una función es esa constante elevada a esa función por el logaritmo natural de la constante y por la derivada de la función, ¿sale? Y la última fórmula, aquí usa hasta dos colores, ¿no? Si tú la lees tal cual es la derivada de u a la v, pero ¿qué eran u y v en nuestros formularios? Eran funciones. Entonces esta básicamente se lee como la derivada respecto de x de una función elevada a otra función. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se necesita para que sea función? Que haya variable. Entonces será una función donde x, bueno, donde haya x tanto en la base, no sé, ¿qué te parece un 2x? Y esto a su vez que esté elevado a un exponente, pero que en ese exponente también haya variable, no sé, a la, ¿qué te parece? Seno de x, que es otra función. Hay x tanto en la base como x en el exponente, entonces esto es una función elevado a otra función y entonces se aplicaría toda esta fórmula. Entonces ahí aparece u y v muchas veces y te lo separé por puntos. Esos puntos significan multiplicación. Entonces dicen, la derivada de una función elevada a otra función es el exponente función por la base función elevado a 1 menos por la derivada de u y así sucesivamente, ¿sale? Muy bien, entonces, pues bueno, ya la utilizaremos ahorita en un ejercicio más adelante. Vamos a empezar entonces a hacer unos cuantos ejercicios aplicando estas fórmulas. No se te olvide la regla general de derivada, que siempre tienes que ver quién está predominando para saber por cuál de las fórmulas empezar. Iniciemos con dos ejemplos muy sencillos. El primero dice, y es igual al logaritmo natural de x cúbica. A ver, primero veamos. Tenemos como primera función logaritmo y también tenemos un exponente. ¿Quién predomina sobre quién? ¿El cubo sobre todo o el logaritmo sobre todo esto? Ah, muy bien. Si el cubo fuera el que afectara a todo, digamos, tendría que estar esto así, ¿sale? Y si eso está así, es como si ese cubo, pues también lo pudiese poner aquí, ¿sale? Ok, como no está ahí, quiere decir que este cubo solo afecta a la x y entonces a estos nos está afectando logaritmo natural, razón por la cual vamos a utilizar esta fórmula donde el logaritmo predomina sobre una función y en este caso esta parte de aquí adentro pasaría a ser v, ¿sale? Muy bien, entonces apliquemos la fórmula, diríamos dy en dx es igual a, ¿qué te dice que hagas? 1 sobre v, ¿quién es v? X cúbica, y esto lo vas a multiplicar por la derivada de tu v. ¿Quién es tu v? X cúbica, ¿sale? Muy sencillita de aplicar y entonces esta ya no me preocupa, 1 sobre
x cúbica y vamos a ver cómo nos queda la derivada. Es una x a la n, se baja el exponente y se le resta 1, ¿sale? 3x cuadrada. Muy bien. Y ahí quedaría, pero se puede simplificar. Se cancelan estas x cuadradas con 2 de aquí y entonces 1 por 3 nos queda 3 arriba y una x que sobró abajo por 1 nos queda x. Y entonces 3 entre x es la derivada de esa función. ¿Sale? Muy bien, vámonos a lo siguiente. La 8 es muy similar y la hago para que ocupemos esta fórmula. Igual que en la de arriba, logaritmo base 4 predomina sobre la raíz cúbica de x. ¿Sale? Y entonces vamos a ocupar esta. ¿Quién pasa a ser nuestra v en este caso? Pues lo que está dentro del logaritmo base 4. Y vamos entonces a hacer esta derivada. Y decimos entonces f' de x, que es la derivada, hay que usar esta fórmula. Dice logaritmo base b de e. Entonces, logaritmo, ¿quién es la base aquí? 4 y e, que es un número, es una constante, ¿sale? Eso así queda la parte de arriba sobre v. ¿Quién es mi v? Raíz cúbica de x. Y esto por la derivada ¿de quién? De v. ¿Quién es mi v? Ah, pues es raíz cúbica de x. Que la puedes agarrar así tal cual o puedes aplicar a hacer la exponente a la 1/3. ¿Sale? Cualquiera de las dos que quieras usar te va a salir tu resultado. Vamos a usarla como raíz cúbica. ¿Sale? Y entonces esta parte ya no me preocupa ahorita y solo me voy a concentrar en eso. Entonces vamos a ver. f' de x sería logaritmo base 4 de e sobre la raíz cúbica de x. ¿Y cómo se deriva una raíz cúbica? Ah, pues ahí teníamos una fórmula que nos decía más o menos así. Decía, la raíz enésima de v. ¿Cómo se deriva la raíz enésima de v? Era 1 sobre n raíz enésima de v n menos 1 por la derivada de v. ¿Vale? ¿Quién es mi v en este caso? Pues sería x y n sería 3. Entonces vamos a ver cómo se aplica esa fórmula ahí, la de la raíz. ¿Qué me queda? Sería 1 sobre n, que en este caso es 3, raíz enésima, raíz cúbica de la v. V viene siendo lo de adentro, en este caso es x, y esa se eleva a n menos 1, si n es 3 menos 1 son 2. Y luego por la derivada de v, que ¿quién es mi v? El que está dentro de la raíz, x. Y ya sabemos que esa derivada pues vale 1, ¿sale? Ok, y entonces lo ponemos así. f' de x sería logaritmo base 4 de e por 1, pues arriba, logaritmo base 4 de e, y aquí abajo sería esto por esto, entonces sería 3, 3, y fíjate que tenemos aquí, tenemos raíz cúbica de x y raíz cúbica de x cuadrada. Te voy a poner aquí abajo qué va a pasar con esto. Tú tienes raíz cúbica de x por raíz cúbica de x al cuadrado. Si los paso exponentes, x a la 1/3 y x a la 2/3. En multiplicación, si las bases son iguales, los exponentes se suman. 1/3 más 2/3, x a la 3/3, que es igual a x nada más. Entonces aquí abajo nos queda entre 3 por x, ¿vale? Listo, y entonces así nos quedaría el resultado de esta segunda derivada, ¿sale? Muy bien, vamos a hacer unos cuantos más.
Muy bien, continuamos con el ejercicio 18 que dice y es igual al logaritmo natural de 3x menos 5 sobre 2x más 1. Insisto, voy a empezar a derivar y me tengo que preguntar cuál es la operación predominante aquí. ¿Quién predomina sobre quién? Aquí es muy claro que el logaritmo envuelve a toda esta división. Entonces aquí quien está mandando es logaritmo natural. Entonces, al ser logaritmo natural la operación predominante aquí, esta es la fórmula que tengo que utilizar primero. Y entonces de entrada, ¿quién va a ser el v? Pues mi v va a ser todo el argumento de la función, todo eso que está ahí adentro pasa a ser v, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a iniciar, sería dy en dx es igual a 1 sobre v, 1 sobre v. ¿Quién es mi v? Pues mi v sería 3x menos 5 sobre 2x más 1. Todo eso, lo que está adentro en el argumento es v. Y dice, multiplícalo por la derivada respecto de x de v, que v sigue siendo todo lo de adentro. 3x menos 5 sobre 2x más 1. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a ver. Esta parte de aquí afuera, pues ya queda así solamente. Ahorita le damos un tratamiento y nos vamos a preocupar por esta derivada. Si tú te fijas, ya aquí al menos ya no aparece el logaritmo. Y entonces al preocuparme por esta, ya me voy a fijar quién es la operación predominante aquí. Aquí lo que tenemos es una división de dos funciones. Sería una u sobre una v, ¿cierto? ¿Y cómo se derivaba una u sobre v? Pues es la derivada respecto de x de u sobre v, la tienen en su formulario, sería v derivada de u menos u derivada de v, todo sobre v al cuadrado, ¿sale? Esa fórmula vamos a aplicar para derivar aquí. Muy bien, entonces, sigamos, tenemos dy de x es igual a esto, pero así se ve medio complicado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Le pongo un 1 aquí abajo y entonces puedo hacer ley de sándwich. Este por este y este por este, ¿sale? De tal modo que arriba me queda 2x más 1 y abajo me queda 3x menos 5, ¿sabes? Y vámonos ahora a esta derivada, que es u sobre v, y allá está la fórmula. Entonces empezamos con v, 2x más 1 por la derivada de u, que es lo que está arriba, 3x menos 5, menos u, 3x menos 5, por la derivada de v, que es el que está aquí abajo. Vamos a quitarle un poquito aquí y ahorita le arreglamos. Derivada de v, que es el de abajo, 2x más 1. Y todo eso sobre quién, 2x más 1 al cuadrado, ¿sale? Bien, sigamos, dy en dx, y entonces acá nos queda 2x más 1 sobre 3x menos 5, y vamos viendo qué nos queda aquí adentro. Teníamos 2x más 1, ¿y qué nos queda la derivada de aquí? Por ser una resta se derivan por separado. Esta constante al estar solita su derivada vale 0. Y la derivada de x vale 1. Entonces 3 por 1, ahí adentro nos queda 3. Menos 3x menos 5. Mismo caso acá. La derivada de una suma se hace por separado. Esta constante al estar sola su derivada vale 0. Y la derivada de x que vale 1, entonces 2 por 1, ahí nos queda 2. Y todo sobre 2x más 1 al cuadrado, ¿sale? Ok, aquí vamos a avanzar
y 2x más 1 sobre 3x menos 5. Y acá, quitando paréntesis, 2x por 3, 6x, 1 por 3, 3, menos 3x por 2, menos 6x, menos y menos más, 5 por 2, 10, entre 2x más 1 al cuadrado, ¿sale? Muy bien, en la parte de arriba, ¿qué tenemos? Se cancelan los 6x y nos queda 10 más 3, 3. Y le hacemos la multiplicación de fracciones, que ¿cómo se hace una multiplicación de fracciones? Directa, sería 2x más 1, por lo que está aquí adentro, 13, sobre 3x menos 5 por 2x más 1 al cuadrado, y este factor es igual que entonces se cancela el de arriba con uno de abajo, y terminamos esta derivada 13 sobre 3x menos 5, que multiplica 2x más 1, y se acabó, ¿sale? Muy bien, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Listo, continuando con nuestros ejercicios, tenemos el 26 que dice que y es igual al logaritmo natural cuadrado de la raíz de x. Bueno, si nos vamos a la premisa de saber cuál es la operación que está predominando, obviamente raíz de x no, porque está dentro de ¿quién? Del logaritmo natural, pero hay alguien que está afectando al logaritmo natural y entonces es el cuadrado. Entonces aquí, digamos que si yo lo escribiese de otra manera, sería logaritmo natural de la raíz de x, y esto es lo que está al cuadrado, todo el logaritmo, cuando lo vimos, igual como cuando lo vimos en funciones trigonométricas. Entonces, ¿quién está predominando aquí? Es la potencia. Tengo una función elevado a una potencia. ¿Y cómo se derivaba una función elevada a una potencia? Era la fórmula que decía v, que en este caso va a ser mi v, elevado a la n. ¿Cómo se derivaba un v a la n? N, v a la n menos 1 por la derivada de v, ¿sale? Entonces, v va a ser esto y n va a ser 2. Ok, empecemos. Dice entonces, de y en dx, ¿sale? Sería n, ¿quién es n ahorita? 2 por v, ¿quién es v? Logaritmo natural de la raíz de x, y eso elevado a la n menos 1, que aquí sería 1, ¿sale? Lo voy a dejar ahí, pero sabemos que eso no se pone, ahorita lo quitamos, ¿no? Y luego por la derivada respecto de x, ¿de quién? De v. Ahora sí, v es logaritmo natural de la raíz de x, ¿sale? Muy bien, esta parte ya no me preocupa ahorita, así la vamos a dejar, y al final si se puede simplificar, se simplifica. Bien, vámonos con la derivada aquí. ¿Quién está predominando en esta función? Ah, pues logaritmo sobre la raíz de x. Luego entonces va a pasar a ser v el argumento del logaritmo natural, que en este caso sería la raíz de x. Bien, y procedemos con esa fórmula. 1 sobre v. ¿Quién es v? Raíz de x. Y eso por la derivada de v. Por la derivada respecto de x de v. ¿Quién es mi v? La raíz de x. ¿Sale? Muy bien, vamos allá. De y en dx sería 2 logaritmo natural de la raíz de x, y aquí quedaría 1 sobre raíz de x. ¿Y cómo se derivaba una raíz cuadrada? Bueno, si recuerdas, es 1 sobre 2 raíz de x por la derivada del que está adentro, que en ese caso es x, ¿sale? Y ya sabemos que esa derivada pues vale 1, no 0, vale 1 la derivada de x, ¿sabes? Bien, y entonces
Pasamos a lo siguiente. Tenemos 2 logaritmo natural de la raíz de x. Y aquí 1 por 1, 1 sobre 2 raíz de x por raíz de x, pues nos queda así, ¿sale? Y entonces, este 2 se cancela con este y nos va a quedar lo siguiente. En la parte de arriba, logaritmo natural de la raíz de x sobre x, ¿sale? Y ese resultado, pues ya es correcto. Solo que si yo veo el resultado del libro, me va a dar lo siguiente. Me va a dar logaritmo natural de x sobre 2x, ¿sabes? Y tú te preguntarás, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Bueno, y de entrada, si tú ves este resultado, esta x no se va con esta, porque no se te olvide que este es argumento de una función y ese no se va a tocar, ¿sale? Pero te explico cómo llegó a ese resultado. Bien, fíjate, hay una propiedad, bueno, ya sabemos que esta raíz de x, se puede pasar como x a la 1/2, ¿sale? Entonces la puedo pasar x a la 1/2, ¿sale? Ahora, hay una propiedad de logaritmos que aquí no la vamos a ver tanto para no seguirles metiendo más contenido, pero en cálculo integral sí se va a utilizar mucho. Hay una ley de logaritmos que dice: logaritmo natural de a elevado a la b es lo mismo que b logaritmo natural de a, ¿sale? Entonces, cuando un argumento está elevado a un exponente, se puede sacar multiplicando al logaritmo. De ahí es de donde sale lo siguiente. Si este que es exponente, lo puedo sacar afuera del logaritmo multiplicando y saldría entonces como 1/2. 1/2 que multiplica a esto, ¿sale? Y ya, pues 1 por logaritmo natural de x, y 2 por x, 2x. Y así es como se llega al resultado del libro, ¿sale? Con esta propiedad de los logaritmos, ¿correcto? Muy bien, pasemos a otro ejercicio. Bien, chicos, ahora pasemos a las fórmulas. Ya vimos de logaritmos, vamos a pasar a las exponenciales e iniciemos con 2 ejercicios muy sencillos, ¿no? Si yo digo, ok, voy a preguntarme quién predomina sobre quién. Ah, pues en esta función e está predominando sobre 5x cuadrada, digamos. Esa función que está aquí es el argumento de nuestra función trascendente, ¿sale? Entonces, ¿quién va a funcionar de v ahorita? Toda esta parte de aquí adentro. De adentro de e, que ahí está como exponente. La función aquí, una función es exponencial si en el exponente está la función, la variable, ¿sale? Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula que nos dice ahí. F' de x sería, otra vez, la exponencial elevada a v, que ¿quién es v? 5x al cuadrado, por la derivada respecto de x de v. ¿Quién es v? 5x al cuadrado, ¿sale? Muy bien, una derivada bastante sencilla. Fíjate, ¿qué se puede hacer con el 5? El 5 puede salir de la derivada y solo derivamos x cuadrada. Que la derivada de x cuadrada, que nos queda 2x. Entonces sería 5 por 2x, 10x. Y entonces esta derivada termina muy sencillo. Primero la constante, 5 por 2x sería 10x. Y que multiplica a e a la 5x al cuadrado. Y así de sencillo termina esta derivada. ¿Correcto? Muy bien. Ahora la 65. La 65 tiene como base al 7 y a exponente 2x. Quiere decir que en la base hay una constante
y en el exponente hay una función. En este caso, entonces, v pasa a ser la parte del exponente y a pasa a ser el 7, la base, ¿sale? Y entonces, ¿cómo aplicamos aquí nuestra fórmula de derivación? Me dice, vuelve a escribir a, que en este caso es el 7, la constante. Vuélvela a elevar a v, 2x, multiplícalo por logaritmo natural de a, que es la base, 7, y luego lo multiplicas por la derivada de v, que en este caso es 2x. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? F' de x, 7 a la 2x, logaritmo natural de 7, y esta, ya sabemos que la derivada de x nos da un 1 por 2, 2. ¿Sale? Bien. Y entonces, pues básicamente, esa es la respuesta. Ya no hay nada más que derivar. Y entonces ya nada más nos preguntamos cómo es que se tiene que acomodar esto. Bueno, muy sencillo. Lo primero que se suelen poner son las constantes y luego las funciones. El 2 es una constante. Esto es una constante, el logaritmo natural de 7, hasta lo puedes sacar en tu calculadora. Todo esto es una constante, es un número cuyo valor está definido. Y esto es la función, 7 a la 2x. Y esa es la manera más correcta de ponerlo. La constante y la función exponencial. ¿Sale? Muy bien, entonces, como puedes ver, son muy sencillas de aplicar las fórmulas exponenciales. Vámonos a un par de ejercicios más complejos. Ok, vamos a continuar con este ejercicio. Dice, una función que depende de t es igual a la raíz cúbica de e a la t. Bien, ¿qué pasa en este ejercicio? Bueno, yo lo puedo empezar a trabajar si me voy a decir quién es la operación que predomina, pues la raíz cúbica, porque ella envuelve a la función exponencial. Entonces me puedo ir a trabajar con la fórmula de la raíz cúbica. Pero no se te olvide, las raíces también se pueden pasar a exponentes y creo que es lo más conveniente en este ejercicio. No se te olvide cuál es la regla aquí. Dice la raíz emésima de a la n y se pasa a exponente así, n sobre m. Aquí esta es la base, este es el exponente y este es el grado de la raíz. Entonces fíjate. Lo puedo hacer aquí de la siguiente manera. ¿Quién es la base? ¿Quién es el número? E. La parte del exponente es t y el grado de la raíz es 3 y lo puedes trabajar como entonces que ahora e predomina sobre este exponente que es fraccionario, porque esta fórmula es más sencilla que aplicar toda la de la raíz cúbica y entonces nos queda más sencillo trabajarla así. ¿Sale? ¿Quién pasa a ser entonces mi v en este caso? Esta parte, t sobre 3. Y aplicamos la fórmula de exponente. Dice, f' de t sería e a la v, e a la t sobre 3, por la derivada, no respecto de x, aquí respecto de t, de v. ¿Quién es v? T sobre 3. ¿Sale? Mucho más sencilla esta fórmula y dice f' de t sería e a la t sobre 3 y a la hora que voy a hacer esta derivada es función entre constante. ¿Qué te queda? Función entre constante, si tú ves en tus fórmulas, 1 sobre la constante por la derivada de la función que en este caso sería t. Y ya sabemos que la derivada de t respecto de t vale 1. Y entonces, ¿cómo terminaríamos acomodando esto? Muy sencillo. F' de t sería, aquí le ponemos un 1, e a la t sobre 3 y todo eso sobre 3. Y bueno, finalmente podemos regresar esta expresión a su forma radical y la tendríamos de la siguiente manera. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues así quedaría este
ejercicio 57. Insisto, lo pude haber trabajado con la fórmula de la raíz y igual me salen, pero con un poquito más de procedimiento. Ahora no se te olvide, las raíces se pueden pasar a exponentes de esta forma y es más sencillo trabajarla en este caso de esta manera. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un par de ejercicios más. Muy bien, chicos, yo creo que a terminar con este ejercicio. Es el 69 y nos dice que la función es y igual a la raíz x de x, ¿sale? Ok, ¿cómo la vamos a trabajar? Bueno, similar al ejercicio pasado, lo primerito pues vamos a tratar de aplicar ahí la ley de exponentes que nos permite cambiar las raíces a exponentes. Ya vimos que sería más sencillo. A ver, ¿qué exponente hay aquí adentro? 1, ¿no? Aplicando la fórmula anterior de exponentes, sería x a la 1 sobre x, ¿sale? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una expresión de tipo exponencial, donde la base es una variable y en el exponente también tienes variable. Y entonces, la variable viene aunada ¿a qué? Pues a que hay función. Entonces vamos a aplicar la última fórmula, donde en la base hay variable por ser una función y en la parte del exponente también. Entonces, ¿quién va a funcionar como base aquí? Como u, va a funcionar esta x, ¿sale? Esto de aquí, la base, es este u, y la v es la parte de arriba, ¿sale? La parte del exponente. Todo esto de aquí va a pasar a ser v, y entonces así vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Y diría entonces, de y en dx, diferencial de y sobre diferencial de x, es igual ¿a qué? A v. V es el exponente, en este caso, vamos a manejarlo estos colores, 1 sobre x, que se multiplica por u, que es la base. ¿Quién es la base? X. Y eso a la v menos 1. ¿Quién es v? 1 entre x. Y ahí le vas a restar un entero, ¿sale? Ok. Y luego lo vas a multiplicar por la derivada respecto de x de u. ¿Quién es u? La base x. ¿Sale? Ya aplicamos la primera parte de la fórmula y luego dice más logaritmo natural de u. ¿Quién es u? X. ¿Sale? Y luego dice que lo multipliques, todas estas son operaciones de multiplicación, y luego dice que lo multipliques por u a la v, o sea, esa misma expresión, por x a la 1 sobre x, y terminas derivando v. Y terminamos derivando a v, que ¿quién es v ahorita? 1 sobre x. ¿Sale? Entonces, aquí, derivada de 1 entre x. ¿Sale? Muy bien, espero le hayas agarrado a cómo aplicamos la fórmula. Y ahora, ¿qué me ocupa? Simplificar y hacer estas dos derivadas. Vamos a ver. De y en dx sería primero, así queda, 1 entre x. El segundo término quedaría x a la que. Muy bien. Como estás quitando 1, entonces, ¿cómo te quedaría si tú quitas un 1? Pues sería, ¿qué te diré? Este entero lo puedes ver como x entre x, ¿sale? Y entonces, arriba te queda 1 menos x sobre x, ¿sale? Y la derivada de x respecto de x vale 1. Entonces, esa ya no se pone. ¿Sabes? Muy bien. Y luego aquí, más logaritmo natural de x. Vamos a escribirlo para que no se confunda que estos se están multiplicando. Puedo escribir primero esta y luego esta.
Y luego para hacer esta derivada, constante sobre función, ¿cómo la podemos derivar ahí? Bueno, no se te olvide, 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, ¿cierto? Entonces, si la derivo como x a la menos 1, ¿qué pasaría? Se baja el exponente y se resta un 1, ¿sale? Menos 1 sobre, sería menos 1 por x a la menos 2, ¿sale? Bien, vamos a ver. Ya acabamos de derivar, únicamente pues vamos a simplificar. Ok, entonces fíjate, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí hay un 1 de exponente, ¿sale? Y acá hay x, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes bases iguales en una división? Los exponentes se restan, ¿sale? Entonces, chécate. La base es x y los exponentes se restan. 1 menos x sobre x, se le va a restar, ¿cuánto el exponente de aquí? 1, ¿sale? Muy bien, y ya, esa sería esta parte de aquí, y ahorita vemos cómo simplificar esto. Aquí sería, este menos 1 multiplicado por este queda menos x a la 1 entre x, logaritmo natural de x, entre x al cuadrado, porque este exponente 2 negativo pasa a la parte de abajo, ¿sabes? Muy bien, y entonces, ¿qué seguiría aquí? dy en dx es igual a, otra vez, este entero lo puedes ver como x entre x, ¿sale? Y entonces te queda x a la 1 menos x, y otra vez, si este 1 lo veo como x sobre x, pues aquí quedaría menos otra x entre x, y aquí menos, otra vez aquí, bases iguales en la división, los exponentes se restan, entonces sería otra vez x a la 1 sobre x menos el exponente de abajo, 2, logaritmo natural de x, ¿sale? Ok, fíjate, entonces, ¿qué nos queda? Este 1 entre x menos 2, ¿sale? Ok, este 2, pues no pasa nada si le pongo 2x entre x, ¿no? Porque esas x se cancelan y sigue siendo el 2. Ah, entonces me queda el denominador por ser igual, pasa igual aquí x, y 1 menos 2x, ¿cierto? ¿Qué nos queda esto de acá arriba? Ah, pues nos queda también eso, menos x es menos 2x. Quiere decir que este exponente es lo mismo que este exponente, que es lo mismo que este exponente, ¿sale? Y entonces yo podría tomar como un factor común x a la 1 menos 2x sobre x, y ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? Si lo tomo como factor común, todo aquí sería 1 menos logaritmo natural de x, ¿sale? Ok, y bueno, ¿cómo lo dejamos después de ahí? Bien, y pues te digo, este resultado pues ya es correcto. Ahora, si yo me fijo en el resultado del libro, tiene una respuesta diferente. La voy a poner aquí y te explico por qué salió. Dice, la derivada de y respecto de x en este ejercicio sería la raíz x de x sobre x cuadrada por 1 menos logaritmo natural de x. Te explico cómo llega el libro de esto a esto, que es exactamente lo mismo, ¿sale? Este exponente que tenemos aquí, lo vimos en este proceso de tres maneras diferentes. Este exponente que es este, podría ser esto, o esto, o esto, ¿sale? Ahora, cuando yo lo tuve aquí, ¿de dónde lo saqué? Del paso anterior.
que era x a la 1 sobre x cuadrada. ¿Por qué? Ah, pues este exponente menos 2 es el que estaba en la parte de abajo, ¿sale? Y entonces, aquí por eso queda ese x cuadrada abajo, que es este menos 2, y arriba 1 sobre x, ¿sale? Viene siendo lo mismo que la raíz x de x, ¿sale? Entonces, este es lo mismo que nos muestra el libro, solo que expresado pues de otra manera, ¿correcto? Muy bien. Este ejercicio tuvo muchas propiedades de exponentes, pues claro está, porque estamos trabajando con funciones exponenciales. Entonces hay que tener ahí bien al tiro las leyes de los exponentes. Y bueno, básicamente sería así el proceso para encontrar derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales, ¿vale? Muy bien.